165.000 procesadores, cerca de 80 kilómetros de cables, 13.700 billones de operaciones por segundo. Son solo algunas de las cifras que se esconden detrás de este supercomputador. Es el Mare Nostrum 4. Situado en una antigua capilla de Barcelona, es una infraestructura fundamental para la medicina del presente y del futuro. En ella, por ejemplo, se comprueba computacionalmente la eficacia de un fármaco contra el coronavirus. De ello y de otras muchas aplicaciones hablamos en esta entrevista con Alfonso Valencia, director del Departamento de Ciencias de la Vida del Centro Nacional de Supercomputación y profesor del ICREA. Valencia nos adentra también en el futuro de la inteligencia artificial como base de la medicina personalizada. Aborda el presente y también el futuro de la bioinformática en España y la revolución de la computación cuántica. Nos descubre también su lado más personal, recordando sus inicios y ofreciendo a los futuros investigadores más de un valioso consejo. Estamos en el corazón del Mare Nostrum, en el Barcelona Supercomputing Center, y compartimos este camino con el director del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC y profesor de ICREA, el profesor Alfonso Valencia. Alfonso, muy buenas. Bienvenidos al BSC. ¿Hasta qué punto una infraestructura como esta, en un marco como este, es clave para nuestra vida, para nuestro futuro y para nuestra salud? Bueno, yo creo que en estos momentos y precisamente en toda esta situación de COVID sabemos que la ciencia es fundamental y Mare Nostrum representa la ciencia del futuro, la ciencia en la que la computación unida a la biología nos ayuda a hacer cosas como las vacunas que hemos visto, como el estudiar los movimientos de las poblaciones. Ahora mismo el instrumento de computación unida a inteligencia artificial, unida a simulaciones, son, digamos, las herramientas que los científicos utilizan para resolver muchos de los problemas de la ciencia de la vida. ¿Te parece? Desgranamos un poquito a Mare Nostrum, ya tiene sus años de historia, va a tener su sucesor ahora en breve, lo conoceremos, pero expliquemos qué es capaz, cuál es la potencia, qué es capaz, en definitiva, de hacer Mare Nostrum a día de hoy. Después hablaremos de esa aplicación COVID, de análisis computacional de fármacos, pero primero, ¿qué es Mare Nostrum? Bueno, Mare Nostrum es un gran ordenador y es un superordenador porque funciona integradamente. Es como si tuviéramos nuestro ordenador en casa, pero mucho más grande. Esto quiere decir que, a diferencia de otros sitios que pueden tener muchos ordenadores individuales que no se conectan entre ellos, aquí todas estas máquinas están hablando entre ellas todo el tiempo. Y esto permite hacer un tipo de cálculos que sería imposible hacer con muchas máquinas separadas. Podemos hacer grandes simulaciones o entrenar grandes sistemas que requieren que haya mucho diálogo entre distintos procesos que están en marcha. Entonces, para esto requiere superordenadores. Hay en Europa y en el mundo una serie de centros de cálculo, centros como el BSC, que tienen estos recursos al servicio de la comunidad. Nuestro no es nuestro ordenador al servicio de la comunidad. Vienen investigadores españoles o europeos que solicitan proyectos y esos proyectos corren aquí. O sea que ahora mismo, si abriéramos qué está pasando en Mare Nostrum, veríamos que hay proyectos de muchas partes del mundo corriendo aquí. Proyectos que van a requerir una gran dimensión de cálculo, bien sea en simulaciones, bien sea entrenar modelos de inteligencia artificial, dependiendo del tipo de aplicaciones. Esto requiere pues muchos CPUs, mucha capacidad de memoria y mucha capacidad para tener entrada y salida de procesos. Y esa gran dimensión de cálculo, esa gran capacidad de memoria, ¿cómo se vincula, por ejemplo, a analizar si un fármaco puede ser correcto o no contra el coronavirus? En el caso del coronavirus, lo que hemos estado haciendo en proyectos tanto nacionales como europeos es probar todos los fármacos, todas las moléculas conocidas en las grandes bases de datos de moléculas contra las estructuras del virus que son más potencialmente dianas de medicamentos, aquellas que pensamos que un medicamento puede inhibir su función. Entonces, es un gran programa de screening en el que vas probando las moléculas y una vez que empiezas a pensar que esta molécula, que es el número 17 millones de esta librería que tenía 100 millones de moléculas, podría encajar en una proteína, entonces usas otro tipo de tecnologías para ir refinándola y ver cómo realmente puedes escalarla. Puedes decir, esta molécula es quizá la más adecuada en esta lista, y luego puedes hacer experimentos para comprobarlo. Esto es la parte de screening. También hacemos otras partes que tienen más que ver con diseñar nuevos medicamentos. Diseñar nuevos medicamentos es un plazo más largo. En el caso del COVID,
la primera opción es usar medicamentos o moléculas ya conocidas. Y ya que hablamos de COVID, ¿qué impacto ha tenido en el BSC? ¿Ha echado el freno de mano a proyectos? ¿Se han priorizado otros? Sí. Ya, esto es importante, ¿no? Pero porque obviamente todos hemos sido afectados por el COVID y la vida de todos ha cambiado durante estos años. Por una parte hemos dedicado muchos recursos del BSC al COVID, hemos puesto el ordenador al servicio de proyectos de COVID, nuestros o de otros, y hemos redireccionado muchas de las líneas de investigación que antes hacían otra cosa, con permiso de los financiadores. Hemos dicho, mira, estábamos haciendo esto, pero ahora pensamos con estos mismos recursos podemos tratar un problema de COVID. Y esto ha cubierto una gran escala de proyectos que tenían que ver con movilidad, con lenguaje, con sociología, con moléculas, con vacunas, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos redireccionado líneas de trabajo, nos ha afectado porque hay que reorganizar recursos. También, obviamente, nos ha afectado personalmente, menos que a los que tienen que hacer experimentos, por supuesto, menos que a las personas que tienen que ir a trabajar. Nosotros podemos trabajar deslocalizadamente, y así lo estamos haciendo, pero aún así sigue siendo una condición que es difícil. Tenemos muchos estudiantes. Para un estudiante nuevo que llega a un sitio y se encuentra solo en casa trabajando, no es la forma ideal, no es la forma óptima, y todos hemos sufrido de esto. Intentamos paliarlo teniendo más reuniones, más Zoom, más tal, pero es difícil. Vivimos en la época de Zoom, del Teams. Vivimos en una distopía considerable en la que intentamos hacer lo mejor posible, pero simplemente sabemos de sobra que a todo nivel social los nodos más débiles sufren más, pues las personas, los estudiantes, las personas que acaban de llegar, los visitantes, pues sufren mucho más que quien ya está establecido. Pero una distopía, Alfonso, para la que Mare Nostrum también ha tenido y tiene respuesta. Bueno, digamos que como usamos tecnología de este siglo y estamos muy en los problemas de la tecnología, quizá tenemos más capacidad de respuesta y quizá nos enganchamos más fácilmente a las cosas que están pasando que otro tipo de investigación que necesita otro tipo de recursos. Decía hace unos minutos que próximamente veremos al Mare Nostrum 5. ¿Qué plus aportará el hermano mayor? Mare Nostrum es, en cierto sentido, no es ya un cambio de escala, en cierto sentido es más que un cambio de escala. Con las especificaciones que tenemos ahora mismo serán casi 20 veces más potente que Mare Nostrum 4. Nos dará la oportunidad de tener no solo una tecnología, de hecho Mare Nostrum 4 ya tiene más de una tecnología, pero nos dará la oportunidad de tener varias tecnologías, con lo cual podremos adaptarlas a distintos tipos de usuarios y obviamente será una máquina mucho más potente. Entramos en lo que en este área se llama la era de exascale, donde estamos aproximándonos unas capacidades de computación enormes. Te pongo un ejemplo. Entrenar los modelos de lenguaje, los que están detrás de los Siris y los Alexa y este tipo de cosas, o de cualquier aplicación que usamos, en castellano o en catalán, requiere, o en cualquier otra lengua, requiere un esfuerzo computacional muy grande. Si usamos los modelos más grandes, con miles de millones de términos, Mare Nostrum 4 puede. Si queremos seguir a la siguiente escala, necesitamos Mare Nostrum 5. Si queremos simulamos células, lo que pasa dentro de una célula y lo que pasa entre células. Un tumor sería el ejemplo, ¿no? O un tejido en desarrollo. Estamos hablando para este año de simulaciones de 1.000 millones de células, cada una de ellas con su individualidad. Podemos hacerlo en Mare Nostrum 4, cuando queramos hacer este experimento muchas veces, necesitamos Mare Nostrum 5. O sea, estamos en ese borde de transición en que los problemas en biología ya empiezan a requerir Mare Nostrum 5. Mare Nostrum 4 es referencia internacional. Mare Nostrum 5, ¿en qué punto situará, por tanto, al BSC? Bueno, Mare Nostrum 4 estuvo en el top 10 de los ordenadores del mundo. Mare Nostrum 5 probablemente cuando se compre también vuelva a estar en el top 10, pero no es esto lo que nos obsesiona. Lo que nos obsesiona es que sea útil, que sea realmente útil. Competir por estar en el top no sé cuántos, se pueden hacer muchas trampas. Tú puedes optimizar tu ordenador para estar en el top tag y luego no ser realmente usable. Nosotros queremos un ordenador que más que estar en el top no sé cuántos, tenga muchas comunidades de usuarios, los biólogos son unas, pero hay muchas más comunidades de usuarios que estén satisfechos porque pueden hacer su investigación en Mare Nostrum. Pues continuamos, vamos a hablar
un poquito más ahora de inteligencia artificial y del AlphaFold, ¿te parece? Venga, estupendo. Alfonso, hablábamos de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la IA será o es la base de la biomedicina y de esa medicina personalizada? Bueno, obviamente estamos viendo un espectacular avance de la inteligencia artificial en todos los campos y también obviamente en medicina y muy principalmente en muchas áreas de biomedicina. La confluencia de grandes cantidades de datos, tenemos enormes cantidades de datos genómicos, los datos de los medical records, los datos de muchos instrumentos, los grandes instrumentos computacionales, hablamos antes de Mare Nostrum, que son imprescindibles, y toda una serie de nuevas tecnologías hacen que efectivamente podamos hacer cosas que eran realmente impensables hace unos pocos años en términos de análisis y en términos de predicción. Vamos a ver muchas más aplicaciones directas de la inteligencia artificial. También vamos a ver, espero, una inteligencia artificial mucho más cuidadosa con los derechos de los ciudadanos, sobre todo en Europa. Una inteligencia más ética, y ética significa con más sistemas de control, sistemas que nos expliquen por qué se toman las decisiones y podamos controlar que lo que está saliendo de un sistema de inteligencia artificial es razonable desde el punto de vista ético. Y esto supone cambiar los procesos, asegurarnos de la calidad de los datos y asegurarnos de la calidad de los resultados. Por lo tanto, vamos a ver más inteligencia artificial y espero que una inteligencia artificial mejor que la que hemos visto en estas primeras fases necesariamente iniciales. Ese componente ético, ese desafío o reto ético, ha sido o es una de las principales trabas también de la aceptación de lo que supone y puede llegar a conseguir la inteligencia artificial, Alfonso. Yo espero que no caigamos en intentar vender a la población, a los ciudadanos, miedo. Espero que podamos desarrollar las cosas y desde luego estamos haciendo todo lo posible porque sea así, de un modo que se entienda las limitaciones y los potenciales y que los ciudadanos tengan la última palabra sobre los desarrollos. Yo creo que esta es la marca que Europa pone en la inteligencia artificial y muy especialmente creo que como país es la marca que debemos de poner en inteligencia artificial, de modo que no se convierta en un freno, sino se convierta en una capacidad de desarrollo. Vamos a desarrollar los instrumentos, las bases de datos y los sistemas para hacer esa inteligencia artificial, lo cual va a crear toda una industria en el sentido de científico, pero también en el sentido económico, para crear esos modelos de inteligencia artificial que contengan este componente ético. O sea, yo lo veo más, y nos ha pasado con la ley que regula el acceso a los datos privados, la ley de protección de datos, que en realidad esto que parecía que era una forma de parar la ciencia y en realidad se ha convertido en una forma en la que Europa hace que todo el mundo converja hacia esas soluciones y nos da la capacidad técnica de desarrollar en ese área. Yo pienso que lo podemos ver de un modo positivo si somos capaces de hacer las cosas bien y explicarlas. Decía, ahora vamos a tratar de explicar lo que nuestra compañera Mónica García Salomone en la agencia SYNC calificaba como terremoto científico el año pasado. Hablamos de inteligencia artificial, del programa de inteligencia artificial de Google, de AlphaFold, que fue capaz de predecir la estructura proteica conociendo solo su secuencia de piezas químicas. En ese artículo se hablaba de implicaciones que hace unos años no imaginamos para efectivamente la biomedicina y la creación de fármacos. ¿Por qué? ¿Por qué se puede tildar como terremoto científico? Sí, este es uno de los problemas clásicos de la ciencia en biología, ¿no? Sabemos que del código genético, del DNA, se deriva un RNA, del cual se deriva una proteína. Esto es lo que Severo Ochoa y el premio Nobel, ¿no? El código genético, cómo pasa la información del DNA a las proteínas. Pero esto es la información lineal, la secuencia de proteínas. Estas proteínas adoptan una estructura tridimensional, que es una estructura fija, tridimensional, única, de la que depende su función. Para resolver esta estructura, para conocer esta estructura, usamos cristalografía de rayos X, microscopía electrónica, un proceso experimental que lleva un tiempo y sostiene esa estructura. Y así conocemos la estructura de proteínas y sabemos cómo funcionan algunas de estas proteínas. El desafío computacional es resolver esta segunda parte del código genético, pasar de la secuencia de la proteína a su estructura tridimensional.
llevamos años, toda mi carrera científica detrás de este problema, mía y de muchos científicos, y yo sinceramente no pensé que fuera a haber una solución. Pensé que estamos aproximándonos y vamos mejorando, pero estamos lejos de una solución. En los últimos 4 años, 5 años, con la entrada de métodos de inteligencia artificial, con un crecimiento muy grande de las bases de datos y con más capacidad computacional, hemos visto cómo hemos ido mejorando, pero ciertamente AlphaFold, un programa de DeepMind, que es una compañía de Google, ha dado 2 saltos importantes, uno hace 2 años y diciembre de este año, un salto muy importante que los pone en el borde de si miramos en términos de fiabilidad, el 98% de confianza el resolver de una secuencia de estructura. Esto hace que de pronto las proteínas que quieres conocer de un día para otro su estructura porque se vuelven importantes, la proteína spike del coronavirus, se ha resuelto experimentalmente, hay distintas estructuras, hay muchas cosas que hacer con la estructura, sigue habiendo muchas cosas que hacer, pero DeepMind puede resolver la estructura en unas horas. Cualquier target que tengamos, DeepMind puede resolverlo en unas horas. Y esto es, digamos, un sueño hecho realidad. Podemos resolver, sabemos que es posible pasar de la secuencia a la estructura computacionalmente. Alfonso, ¿y que ese sueño lo haya hecho realidad una empresa privada? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, significa primero sí, las que, tiene, ¿eh? que las tiene. Y esto ha sido muy discutido cuando los resultados se presentaron en una conferencia en la que se revelan las estructuras y las predicciones, se llama CASP, que se realiza cada 2 años, este foro en el que obviamente se discutieron los resultados y las implicaciones. Por una parte, que es importante que las compañías privadas, Google, están interesadas en este problema, DeepMind está interesada en este problema. ¿Por qué? Es muy importante, es porque ellos piensan que después de resolver el problema del ajedrez, que ahora lo consideran trivial, de Go, que es un juego que no se juega por cálculo, sino por intuición, por estrategias, el siguiente problema en el que la intuición computacional juega un papel importante era el plegamiento de proteínas. De modo que para DeepMind está resolviendo el problema de proteínas no tanto porque estén interesados en biología, sino porque es la siguiente frontera de inteligencia artificial. Esto nos hace un poco pensar hacia dónde va a llegar la inteligencia artificial. ¿Pero la frontera la marca DeepMind, la marca Google, Alfonso? Buscan el problema que está en la frontera que pueda llevar su tecnología al límite. Y este es el problema que puede llevar su tecnología al límite ahora mismo. Y superarlo en este caso. También tiene otra implicación, que una compañía puede dedicar recursos computacionales excepcionales, porque Google tiene hasta sus propios procesadores, TPUs. Un equipo muy profesional, excelentes científicos, muy concentrados en trabajar en un solo programa durante años, 2 años, 3 años, concentrados en ese problema. No tienen ni que publicar, ni que pedir dinero, ni que dirigir tesis, ni que ir a congresos, ni que hacer todas las cosas que tenemos que hacer, los científicos. Entonces creo que esto también es una lección acerca de cómo debe de organizarse la ciencia cuando hay objetivos concretos que resolver y cómo quizás estamos cargándonos a veces o en general de otra serie de tareas que nos hacen perder recursos. Es interesante que el segundo y tercer equipo, que están lejos de Google, pero no dejan de ser 2, son un equipo muy bueno en proteínas y un equipo muy bueno en inteligencia artificial. Si ellos hubieran tenido suficiente financiación para decir, ahora os dedicáis los 2 juntos a este problema, a lo mejor hubieran batido a DeepMind. ¿Es un toque de atención hacia el modelo de organización? Bueno, yo creo que es bueno reflexionar sobre otros modelos de organización, para qué problemas. Estoy seguro que hay problemas en ciencia que requieren equipos pequeños, concentrados, dedicados a una cuestión un poco abstracta que no está tan bien definida. Pero hay problemas muy definidos que a lo mejor requieren un equipo más de ingenieros concentrados, como es DeepMind. Creo que la misma organización no sirve para todos los problemas y quizá debemos empezar a pensar en adaptar nuestras organizaciones a los problemas. Debo decir que el BSC, el Barcelona Supercomputing Center, es un modelo súper interesante en este sentido, porque no es un modelo, no es solo un departamento como un departamento universitario, también es eso, pero también es equipos de ingeniería centrados en problemas de ingeniería, equipos de computación dedicados en computación. Creo que estos modelos híbridos tienen sentido cuando queremos afrontar problemas de distinto nivel, de distinta escala.
Y equipos de ingeniería centrados en problemas de ingeniería, equipos de computación centrados en problemas de computación, no centrados en ninguno de los casos en rellenar papeles, entiéndeme, en esa burocratización que se asocia a ese modelo que quizá requiera de un replanteamiento. Totalmente cierto, o sea, es evidente que los científicos de DeepMind no van a tener problemas ni de financiación, ni de pedir recursos, ni de cambiar su organización, reorganizar sus equipos o contratar a alguien que quieran contratar si necesita una especialidad determinada. Cosas con las que cualquier equipo académico se encuentra con limitaciones. Ese es uno de los retos de nuestro sistema científico, posiblemente. Vamos a seguir hablando de retos, pero ahora ya centrándonos de nuevo en la bioinformática. Seguimos. Alfonso, hablábamos antes del modelo organizativo de la ciencia en España. Vamos a reconducirlo hacia el terreno de la bioinformática para hablar de cómo ves tú a España en este área de bioinformática. Comparable a nivel internacional, ¿cuáles serían los retos del país y a nivel general? Bueno, yo creo que la bioinformática, biología computacional, todas estas áreas que tienen que ver con datos en biología y computación en biología, estamos a un nivel europeo, yo diría que bueno, desde luego competitivo y mejor que la financiación que tenemos, digamos, por encima de la financiación que tenemos. Estamos muy implicados en las redes europeas, particularmente en el ICSIR, donde tenemos un papel que yo diría que es destacado, mantenemos algunos de los recursos más importantes en este área, en particular la base de genomas, SEGA, donde están los genomas humanos de interés médico, y somos competitivos, estamos en muchos de los proyectos, en muchas de las iniciativas, somos el primer país en recuperación de fondos del ICSIR, o sea, participamos en más proyectos, recuperamos más fondos. Digamos que nuestra situación es buena. Obviamente necesitamos, para ser competitivos, dadas las grandes inversiones en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, en los países nórdicos, necesitamos más financiación. Creo que también estamos en un momento muy importante de transición en el que este área que estaba muy alrededor de genómica y datos genómicos se mueve cada vez más hacia un área, una buena parte de ella se mueve hacia un área de biomedicina en la que es imprescindible poner los datos de genómica junto a los datos de los fenotipos, los datos que vienen de la información médica, imágenes, medical records. Y esta es una transición muy importante en la que estamos embarcados, en la que extendemos el ámbito de bioinformática para incluir este otro tipo de análisis, de procesamiento de lenguaje natural, de análisis de imagen, acceso a esas imágenes. En este aspecto hay mucho por hacer, pero creo que como país tenemos recursos muy importantes, porque la información médica en España está bien organizada en comparación con otros países. Tenemos buenos grupos en estas áreas y creo que tenemos una buena oportunidad que tenemos que ser capaces de cristalizar en algo real. Esperemos que estos próximos años nos den esa oportunidad. Entonces, el principal desafío sería ese uso de los datos genómicos y esa combinación con la información médica. Yo creo que el gran desafío de nuestro tiempo en este área de biomedicina es romper la barrera del uso de los datos médicos. Mientras que hemos visto el gran progreso que en biología se produce cuando se pueden acceder a los datos de genomas, que están obviamente protegidos, porque si son datos humanos tienen que estar protegidos, pero son accesibles con los permisos adecuados. Todos los datos de estructura de proteínas que vemos que están libremente accesibles, todas las bases de datos, tenemos que conseguir que los datos médicos estén al mismo nivel. Y este es el gran desafío para nosotros en España, para el mundo, para Europa en particular. Hay grandes proyectos en los que participamos como país, empezando por el proyecto del 1.000.000 de genomas, que tienen, ahora más con el COVID y con todo esto, se pone claro que la importancia de poder acceder de un modo racional, un modo ético, un modo protegido, pero poder acceder a esta información porque es imprescindible para poder progresar en medicina. Si no tenemos acceso a la información sobre los fenotipos, sobre las características de las personas, no podemos entender las enfermedades. Has vuelto a incidir en un modo ético. Esa es una de las líneas comunes a la investigación o a los desafíos. Esto primero es razonable, es humanamente deseable, es técnicamente factible. Ahora mismo tenemos instrumentos suficientes para adquirir algo, por ejemplo, en el que tú como ciudadano
puedas decir a qué proyectos quiero dejar que usen mis datos y cuáles no, y puedas dar y quitar permisos. Sería un modelo posible, ¿no? Por tanto, tenemos argumentos técnicos y nos falta poner la parte legal y la parte instrumental que haga posible este acceso y este uso de los recursos. Si no es hecho de un modo ético, si no es hecho de un modo que los ciudadanos estén convencidos del beneficio del uso de su información, no será útil y no será posible. Pero es que yo creo que los ciudadanos son fáciles de convencer cuando ven que si hacen sus datos disponibles va a ser más fácil curar sus enfermedades y obviamente las de los demás. El caso típico es alguien que tiene la desgracia de tener cáncer, quiere curar su enfermedad, pero enseguida no le importa que sus datos se usen para poder organizar un ensayo clínico que le va a ayudar a él o a otros. Creo que como humanos tenemos empatía suficiente para promover el uso ético de nuestros datos, y la parte técnica y científica debe garantizarnos que eso sea posible, que se hagan en unas condiciones en las que estemos seguros de que es un uso ético. Mientras estamos aquí en estas instalaciones del Barcelona Supercomputing Center, hemos visto la evolución en este pasillo que acabamos de cruzar de la infraestructura. Quería preguntarte por la computación cuántica, Alfonso. ¿Es un enemigo? ¿En qué situación quedan infraestructuras como el BSC, como el Mare Nostrum, perdón? Igual enemigo no es la palabra adecuada, ¿no? Pero tenemos el riesgo de que queden obsoletas infraestructuras como el 5 del que hablábamos antes, o este diagnóstico es muy equivocado. No, el BSC, que está muy interesado en la computación cuántica, tenemos equipos que trabajan en programación para computación cuántica. Ahora mismo los ordenadores cuánticos que empiezan a emerger en pequeñas instalaciones, son grandes instalaciones, pero la capacidad cuántica todavía es pequeña. Uno de los principales problemas, aparte de estabilizarlos y hacerlos funcionar de un modo regular, es desarrollar software que sea capaz de hacerlo, y en esto nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que todo el que entiende este tema, que no es mi tema, piensa que en los próximos años empezaremos a ver aplicaciones específicas en las que los computadores cuánticos serán tremendamente efectivos, pero serán aplicaciones, nichos de aplicaciones. De aquí a que llegamos a ver un ordenador cuántico de propósito general como es este ordenador, queda mucho tiempo, muchos desarrollos técnicos, mucho desarrollo de software por hacer, y desde luego no va a ser un enemigo de Mare Nostrum 5 ni de Mare Nostrum 6, ¿no? Esto queda bastante más tiempo. Pero creo que para nosotros sí que es muy importante, como Barcelona Supercomputing Center, como país, como Europa, ir incorporando esta tecnología, no dejarla solo en manos de otras potencias, estar al cabo de los desarrollos tanto de la tecnología física como de la tecnología lógica, del software para aplicaciones, y esto será integrable y veremos, no en los próximos 3 años, pero veremos con el tiempo aplicaciones mixtas. Lo mismo que integramos CPUs y GPUs y otro tipo de computación, veremos integración entre computación clásica y computación cuántica. Pues para cerrar esta entrevista vamos con el lado más personal de Alfonso Valencia. ¿Cuándo decide Alfonso Valencia dedicarse a este apasionante mundo de la investigación? Uy, yo creo que no recuerdo esto. Yo creo que ya en el bachillerato yo quería dedicarme a esto, y siempre he querido dedicarme a la investigación en biología. Luego descubrí que se podían hacer cosas con computadores, como tantos otros bioinformáticos, porque no es infrecuente. Mi mujer estudiaba física, mi mujer estudiaba física en su momento, y empezaron a hacer cosas con ordenadores. Y a mí causaba aquello una curiosidad enorme, ¿qué están haciendo con ordenadores y qué podríamos? Entonces, estaba en segundo de la carrera y ya estábamos pensando en cómo usar los ordenadores de la época para problemas en genética, de los que había por entonces y tal. O sea que yo creo que siempre he querido dedicarme, desde antes de hace mucho tiempo, a ordenadores y biología. ¿Y tiene algún referente, Alfonso Valencia, bien antes de la carrera, durante la carrera, en tu trayectoria científica? Bueno, obviamente siempre uno dice esto de que ha aprendido mucho de grandes personajes, ¿no?, que en algún momento te han influido. A mí me influyó tremendamente Francisco Ayala, el evolucionista más famoso español, discípulo de Dolzhasky.
que vino a dar por un poco por casualidad, dar una serie de charlas en la Universidad Complutense cuando yo estaba estudiando. No puedo decir que realmente yo entendiera por aquel entonces muy bien de qué hablaba, pero me pareció absolutamente fascinante. Creo que cambió mi forma de ver las cosas y tal. Luego he tenido profesores que me han influido de distinta forma y tal. Mi postdoctoral lo hice con Chris Sander, que es uno de los grandes nombres, ya lo era aquel entonces, de la bioinformática, y muchas de las cosas que seguimos haciendo y seguimos pensando están muy influidas por lo que desarrollamos en lo que era uno de los primeros grupos de biología computacional en el mundo. En aquel momento en Europa había dos grandes grupos de biología computacional, uno en Londres con Janet Thornton y el otro éramos nosotros en Heidelberg con Chris Sander, y creo que de aquí han salido muchos de los bioinformáticos que ahora conoces de mi generación, y esto obviamente es muy influyente. Si tuvieras que dar un consejo, Alfonso, a los chicas que están ahora en las aulas universitarias y que quieran dedicarse a la investigación, ¿cuál sería? Yo cuando estaba estudiando había un catedrático de bioquímica que se llama Municio, que era muy temido porque tenía un genio muy especial, y fue el que montó el departamento de bioquímica de la Universidad Complutense, que en su momento era el departamento de bioquímica más importante de España. Y yo no sé si porque no quería que yo siguiera en el departamento o por algo, pero su consejo era: no te dediques a lo que se dedica todo el mundo, busca cosas que no sean mainstream, cosas que vayan a tener, que te gusten, pero que vayan a tener proyección hacia el futuro. Y en aquel momento, cuando empezamos a dedicarnos a la biología computacional, no era un mainstream, no teníamos ni siquiera nombre, ahora decimos bioinformática y todo el mundo se hace una idea de lo que era, entonces no existía el nombre. Entonces creo que este es un consejo que es importante realmente. Piensa, primero dedícate a algo que te guste, pues si no esto no tiene sentido, y luego piensa no en lo que está haciendo todo el mundo, no en lo que te van a vender como lo que está pasando, sino piensa en lo que realmente abre nuevos caminos, cosas que sean insospechadas, porque solo las cosas insospechadas van a ser las que van a tener sentido en el futuro. ¿Y cómo se detecta ese nicho? Bueno, nos volvemos a lo mismo, cosas las que a mí me gustan, esas espero que sean las que en el futuro sean importantes. No, creo que se detectan leyendo y pensando, se detectan pensando hacia dónde la convergencia de cosas, dónde puede acabar, cosas que son muy distintas, y por eso es muy importante no leer solo sobre tu campo, no ir solo a las conferencias de esto que te está interesando cuando estás haciendo la tesis, sino ir a esa otra conferencia de un tipo raro que no entiendo muy bien, porque a lo mejor esa es la cosa que necesito para complementar lo que yo estoy haciendo. Creo que el exceso de especialización, particularmente los estudiantes de doctorado, es muy contraproducente. Está muy bien para terminar tu tesis con un paper en no sé qué revista, pero es poco productivo para abrir esas expectativas hacia nuevos campos. Por tanto, no sé cómo se detectan sistemáticamente, pero sé que hay que estar abierto a otras opciones. De hecho, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Dice, ¿por qué estoy yo aquí? Bueno, porque en un momento empecé a pensar que aunque el CNIO estaba muy bien y es un sitio estupendo de investigación y nos iba muy bien en nuestras líneas de investigación, queríamos hacer simulaciones. ¿Por qué? Porque pienso que las simulaciones hasta ahora en biología no han sido muy influyentes, en biología molecular, pero ahora sí tenemos capacidad computacional, tenemos modelos, tenemos información. Está básicamente muy poco explorado, pero tienes que cambiar de este entorno, tienes que cambiar de ciudad, tienes que cambiar de colegas. Bueno, ese es el desafío, no quedarte en lo que estás haciendo, coger cosas raras, supercomputación para mí hace 5 años, y entrar con el riesgo que supone, ¿no? Ese es el paso que diste en 2017, que es cuando llegas al BSC. ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿Hacia dónde va ahora Alfonso Valencia? Hemos empezado un gran programa en simulaciones, que era totalmente nuevo en Barcelona y es bastante nuevo a nivel mundial, en el que combinamos información genómica con simulaciones, intentando reproducir el comportamiento de sistemas moleculares complejos de un modo realista. Esto está en marcha y nos va a llevar buena parte de nuestro trabajo en los próximos 10 años, diría yo. Pero como uno siempre piensa en otras cosas, lo que estamos muy interesados ahora mismo es en combinar las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Hemos creado un grupo muy grande de procesamiento del lenguaje natural enfocado a extraer información de los medical records. La información médica acumulada es el mayor experimento que ha hecho la humanidad. Cada vez que te pones enfermo, lo que estás haciendo es proveer datos a un sistema de información sobre un experimento que ha hecho contigo un virus para ponerte enfermo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias.
Hay una parte de esa información que podemos usar ahora que está codificada, pero hay cosas fundamentales que no están codificadas. Te pongo un ejemplo. Un enfermo de COVID, en su récord médico, su expediente médico dirá, si no ha tenido mala suerte, empeoramiento súbito. Esa es una información crucial. Empeoramiento súbito depende de su vida, de que se detecte empeoramiento súbito, y esto no está codificado. Tienes que ir al el médico, lo lee y lo entiende. Tenemos que desarrollar la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural para extraerlo. Entonces estamos muy interesados en la colaboración con los hospitales, pues hay que hacerlo en colaboración con los hospitales obviamente y con los expertos, en desarrollar este tipo de tecnología para poder extraer la información que necesitamos para combinarla con la genómica, combinarla con el resto de las informaciones. Entonces esta es aparte de las simulaciones, que es nuestro programa fundamental, esta exploración en procesamiento del lenguaje natural creo que es mi nuevo desafío. Y de ese desafío depende nuestra salud. De este desafío, o la mejora. Yo creo que de este desafío, no solo lo que nosotros hagamos, obviamente, sino este desafío mundial, yo creo que depende de la medicina del futuro. Ser capaz de entender cosas como, estamos estudiando ahora mismo, interacciones entre fármacos. ¿Cuántos fármacos se están recetando y administrando que están contraindicados? Estamos al tanto, están los médicos al tanto, tenemos formas de evitarlo, somos conscientes de la situación siquiera, y parece que no somos realmente conscientes porque no tenemos los sistemas que recuperen la información sobre el tratamiento real que se está dando. O cuando un paciente ingresa en un hospital, lo que es obvio es que quiere saber todas las enfermedades que ha tenido antes, porque estas determinan en buena medida las que va a tener después, ¿no? Por tanto, sí, pienso que la combinación, una medicina con más información sobre tus antecedentes a nivel tuyos personales y a nivel estadístico, combinada con tu información genómica, con tus devices, con el resto de la información, es la medicina que esperamos hacia el futuro, lo que llamamos los gemelos digitales, tener en tu ordenador una imagen lo más fidedigna posible de ti mismo, con tus datos, en la que puedas hacer experimentos, que no puedes hacer con el individuo en persona, que los puedas hacer con el ordenador y prever condiciones, prever accidentes, prever posibles tratamientos y poner posiblemente remedio antes de que pase. Pues Alfonso Valencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.